Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hablar sobre los tejidos. Bueno, como ya hemos visto a lo largo de séptimo, octavo y noveno, hemos visto que los tejidos son un conjunto de células. Estas células están especializadas, van a tener una forma específica y por lo tanto también van a tener una función específica. Esto es lo que va a determinar de que exista una diversidad de tejidos. Repasando, entonces, conocemos los niveles de organización de los seres vivos. Sabemos de que a nivel químico, la explicación es que el origen de la vida está basado en los átomos. Un conjunto de átomos genera moléculas, por ejemplo, el ADN, y el ADN es lo que va a venir a representarse en los núcleos a nivel celular, que es la base fundamental de la vida en la biología. Un conjunto de células entonces que se especializan se llegan a llamar tejidos o en este caso también lo mencionan aquí como tisular. Entonces, bueno, dice que tenemos una célula del músculo liso y que un conjunto de esas células de músculo liso van a generar un tejido del músculo liso. Entonces, dentro de varios órganos que pueden generar un tejido de músculo liso, está la vejiga. Y ahí viene toda la conformación, que tiene tejido conectivo, que tiene tejido muscular, ¿verdad? Y el tejido de este músculo liso, un conjunto de tejidos de músculo liso, genera entonces este órgano que está representado en este caso, por el ejemplo, por una vejiga. Luego entonces, esta vejiga junto a otros órganos van a conformar un sistema, en este caso el sistema urinario, conformado por los riñones, la uretra, la vejiga, los uretres. Y un conjunto de sistemas, sistema nervioso, sistema muscular, sistema cardíaco, sistema linfático, sistema pulmonar, una gran variedad de sistemas van a generar un organismo. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de los tejidos en los seres vivos, específicamente en la parte de las plantas y de los animales. Los tejidos vegetales se dividen en dos, tejidos meristemáticos y tejidos permanentes. Los tejidos meristemáticos son aquellos que poseen células que no están diferenciadas, o sea, quiere decir que todas las células se parecen entre sí. Los tejidos meristemáticos se dividen en dos, los apicales, haciendo referencia hacia la parte más alta, ¿verdad? O en este caso algo vertical, que se encuentra en las yemas, ¿verdad? O los brotes de las raíces, y es la que determina el crecimiento longitudinal de las plantas. Y tenemos el meristema lateral, que es el que va a generar el crecimiento secundario. El crecimiento secundario va a ser hacia la parte horizontal o los laterales, ¿verdad? Lo que diríamos nosotros el diámetro de una planta. Entonces, en esta imagen podemos observar algunas células meristemáticas. No vamos a entrar en detalles, pero las células meristemáticas entonces se dividen en primarias, que serían las apicales, y las secundarias serían las del meristema lateral. Y aquí se pueden observar unas imágenes de cómo se vería a través de un microscopio. El tejido permanente sí son células diferenciadas. Las meristemáticas no están diferenciadas, ¿verdad? Todas las células son iguales. Pero en el tejido meristemático las células sí son diferenciadas y están especializadas. Por lo tanto, ellas se dividen en tres: el tejido dérmico, el tejido vascular y el tejido fundamental. Entonces, los tejidos dérmicos son aquellos que cubren la superficie externa, o sea, lo que nosotros visualizamos de una planta, ¿verdad? A esto es a lo que llamamos epidermis, que bueno, los seres vivos, en este caso el reino animalia, también tenemos epidermis, ¿verdad? O peridermis, que es la sustitución de la epidermis. Entonces, dentro de la epidermis, no sé si ustedes alguna vez han visto como algunos pelitos, ¿verdad? Muy chiquititos, si usted se acerca a ver una planta en la parte del tallo, ¿verdad? O de las hojas, se le ven como unos pelitos. Esos pelitos se llaman tricomas.
Ahí pueden ver la primera imagen superior derecha, esta, ¿verdad? Tenemos también pelos absorbentes, como estos que se suelen encontrar en las raíces. Entonces igual son como pelitos muy chiquititos que emergen de la raíz. Y tenemos las células oclusivas que forman parte de los estomas, que recordemos que los estomas son los que van a permitir el intercambio gaseoso, ¿verdad? El obtener oxígeno y liberar dióxido de carbono. La peridermis, como dije anteriormente, es la que sustituye a la epidermis, ¿verdad? Peri quiere decir periferia, ¿verdad? O alrededor. Entonces, esto viene a ser un tejido protector en aquellas plantas que son leñosas, o sea, los árboles, ¿verdad? Entonces, aquí les tengo una imagen de cómo se observa en un microscopio y la peridermis sería entonces la primera capa superficial que se logra observar. Si lo viéramos en un tronco, ¿verdad? Entonces, la corteza, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos como corteza en los árboles, que viene a ser el tronco externo, ¿verdad? Visualmente, eso es la peridermis. Bueno, sucede que dijimos que aparte de los tejidos periféricos que se clasificaban en dermis, también se clasifica en fundamentales. Entonces, el fundamental es el que conforma casi toda la planta, ¿ok? Dentro de ellos está la parénquima, el esclerénquima y la corénquima. La parénquima entonces viene a ser un tejido simple de un solo tipo de célula. Entonces, aquí podemos ver que en la epidermis hay parénquima, ¿verdad? Y si ustedes logran ver, todas las células son iguales. La imagen se me salió aquí como pixelada. Pero bueno, esta parte de aquí superior, donde está señalada la epidermis, señala la parénquima, que es esta parte superficial. ¿Ok? Es la que es más abundante y es la encargada de actividades metabólicas, es la encargada en el caso de las plantas de cicatrizar y regenerar tejidos y del crecimiento. Dentro de las funciones que tenemos del tejido parenquimatoso, existen otras particularidades. Entonces, por ejemplo, el clorénquima, que no sé si recuerdan a principio de año cuando les estaba dando la introducción de que íbamos a hablar sobre sistemas del cuerpo, que habíamos visto igual los niveles de organización, les había enseñado, y creo que en séptimo también, esta imagen. Esta imagen está representada por el clorénquima. ¿Por qué? Porque tiene clorofila. Recuerden que la clorofila es la que da el color verdoso a las plantas. Entonces, en ella es donde se realiza la fotosíntesis. Luego tenemos tejidos almacenadores de azúcar amilasa, que es un tipo también de carbohidratos, y plastidios que pueden contener diversas cantidades de sustancias almacenadas. También tenemos la colénquima, que es la que va a hacer que los tallitos no se caigan, ¿verdad? Sino que es como la que da sostén a esas partes de las hojas, de los tallitos que se encuentran uniendo a las hojas, ¿verdad? En el pedúnculo se llama eso. Y esto es un tejido resistente y flexible. Entonces es lo que permite de que la planta pueda soportar ante adversidades como la lluvia, ¿verdad? O el viento que genera ese como meneo, ¿verdad? Y el colénquima, aquí podemos ver una imagen histológica, ¿verdad? Del microscopio y vemos aquí un tipo de colénquima que le llama colénquima angular. Aquí está un poquito más grande, ¿verdad? Bueno, vean, por ejemplo, aquí tenemos un tipo de parénquima que le llaman cortical, ¿ok? Y también tenemos la esclerénquima, que es la que le da resistencia a los órganos. ¿A qué? Por ejemplo, a las flores o ya al fruto como tal, ¿verdad? Porque el fruto genera cierto peso sobre la planta. Entonces es la que se encarga de eso. Aquí tenemos otra imagen histológica, la última. Podemos ver corénquima, podemos ver parénquima clorofiliario, o sea, clorénquima, y podemos ver esclerénquima
y por último la parénquima normal o fundamental. Bueno, sucede que aparte de que el tejido permanente se divide en tejidos dérmicos y en tejidos fundamentales, también se divide en tejidos vasculares. Los tejidos vasculares se les llaman también como tejidos conductores, a los anteriores se les llaman de sostén, porque estos son los que transportan sustancias, ¿ok? Entonces, el xilema es el que conduce agua y minerales. Aquí podemos ver, este es un dibujo, ¿verdad? Y del lado derecho es como se vería en un microscopio. Esto que está aquí en el centro, como formando como una X, ¿verdad? O una cruz, como lo quieran ver, estos cuadritos vacíos, es el xilema. A estas células se les llaman células traqueidas. Y en el caso del floema, lo que van a conducir es otro tipo de sustancias, más que todo como biomoléculas, ¿verdad? Entonces, lleva azúcar, lleva ATP, lleva enzimas, lleva hormonas, lleva aminoácidos. Y a este tipo, que son estas celulitas de acá, son más diferentes, ¿verdad? Se le llama floema. Hay xilema primario y xilema secundario, floema primario y floema secundario, pero no vamos a entrar en detalles. A este tipo de células, que son las que llevan estas sustancias, se les llaman células cribosas. Ok, terminamos con los tejidos vegetales. Ahora vamos a hablar sobre los tejidos animales. Los tejidos animales se dividen en varios. Que hay más variedad porque son animales muchísimo más grandes, tienen más células, ¿verdad? Y están más especializadas. Entonces tenemos tejido epitelial, tenemos tejido conectivo, tenemos tejido sanguíneo, que también, por si lo ven en algunas literaturas, viene como por la parte de hematopoiesis, tejido muscular y tejido nervioso. Vamos a hablar un poco acerca de cada uno de ellos. Dentro del tejido epitelial, pues epi quiere decir arriba, ¿verdad? Entonces quiere decir que es parte de la epidermis, ¿verdad? Estas células son poco diferenciadas, o sea, no tienen gran variedad de cambios en su tamaño y composición y tienen poco espacio intracelular entre las células, ¿verdad? Entre una célula y otra célula. Su función es de revestimiento y muchas veces también cumple función glandular en el hecho de que secreta ciertas sustancias. Entonces, el tejido epitelial se puede clasificar según la cantidad de capas que existan. Entonces, según la cantidad de capas que existan, está el simple y está el estratificado. El estratificado es cuando hay más de una capa. Si ustedes ven aquí en la primera fila, todas tienen una sola capa de células. Sin embargo, en esta segunda fila vemos que hay muchas capas de células, hay varias células unidas. Y esto es lo que llaman como estratificado. En el caso de la forma, también influye en el tipo de clasificación del tejido epitelial. Entonces tenemos el escamoso simple, o también se le llama plano, que como se puede observar es totalmente plano, ¿verdad? Tenemos el cuboidal, que quiere decir que su forma es más cúbica, más cuadradita. El núcleo es central y tenemos las cilíndricas, que como ustedes pueden ver son como alargadas y los núcleos también son alargados. El estratificado también puede ser escamoso o plano, puede ser cuboidal o cilíndrico. Adicionalmente hay células epiteliales que tienen cilios, ¿verdad? O microvellosidades. En la parte superior, por ejemplo en estas aquí podemos observar algunos, en la del cilíndrico simple, en la parte apical o más superior, y también hay unas que se llaman pseudoestratificadas porque parece estratificado, parece que tiene varias capas, pero es simplemente porque los núcleos están desnivelados y no están en el mismo nivel, ¿verdad? Y otro que se llama transicional, que bueno, aquí no está presente.
También tenemos al tejido conectivo. El tejido conectivo es muy variable, es un tejido muy abundante que posee células especializadas con funciones específicas, tiene sustancia extracelular, que aquí pueden haber agua, minerales, polipéptidos, ahí me salió una E, y azúcares. También tiene fibras de colágeno que van a permitir tener resistencia y fibras de elastina, me comí la S, que, como lo dice la palabra, va a permitir que tengan cierta elasticidad. Este tejido, el tejido conectivo, se encuentra entre los tejidos y entre los órganos y se divide en una gran variedad. Entonces tenemos tejido conectivo laxo, que se observa así. Tenemos tejido conectivo denso, que se observa así. Bueno, el laxo es como el que está en la piel, ¿verdad? Tenemos el tejido conectivo denso, que está en los ligamentos. Tenemos el cartilaginoso. Tenemos el tejido óseo. Tenemos la parte de sangre, ¿verdad? Eritrocitos, todo esto. Y tenemos el tejido adiposo o grasoso, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poco de cada uno. Bueno, el tejido conectivo fibroso laxo es el que da soporte al epitelio y a los órganos internos. Rodea los vasos sanguíneos y a los nervios y es el que permite, el laxo quiere decir como que puede ceder, ¿verdad? Entonces, él tiene cierta elasticidad para engrandarse y encogerse. Por lo tanto, se encuentra en pulmones, en arterias y en vejiga. Adicionalmente tenemos al tejido adiposo. El tejido adiposo, recuerden que no es lo mismo que alguien esté en una montaña y que tenga frío, que sea una persona delgada, o que sea una persona un poquito más gruesita. La persona gruesita lo más seguro es que no vaya a tener la misma sensación térmica de frío, ¿verdad? Entonces, es un depósito de energía, es aislante térmico y las células en este caso se llaman células adipocitos que almacenan lípidos. Estos se encuentran debajo de la dermis, porque la piel tiene 3 capas, epidermis, dermis e hipodermis, y rodea los órganos internos y los huesos largos. Entonces se encuentran ahí rodeando las vísceras. También tenemos al tejido conectivo fibroso denso, que es el que posee fibras de colágeno. Están presentes en tendones y conecta los huesos con los músculos y los ligamentos. Tenemos al tejido conectivo cartilaginoso. Este no tiene vasos sanguíneos, a diferencia de los otros, ni tampoco tiene nervios. Se divide en 3. Está el fibroso, que tiene fibras de colágeno que soportan tensión y presión, y tienen gran resistencia y rigidez. Se encuentran en los discos intervertebrales y en los meniscos. Los discos intervertebrales son los que unen nuestras vértebras de la columna vertebral. El elástico, lo que más tiene son fibras de elastina, posee flexibilidad y elasticidad. Se presenta en el conducto auditivo externo, o sea, en el oído, ¿verdad? En los bronquiolos y en la epiglotis, ¿verdad? Recuerden aquel pasito que permite que usted coma y que usted no puede respirar mientras está tragando, ¿verdad? Porque si hace eso, entonces es donde decimos que la comida se le fue por mal camino y quiere decir que se abrió la epiglotis y se fue por la tráquea. Y tenemos al hialino, que tiene pocas fibras, tiene más sustancia intercelular, es más rígido y está en la nariz, por ejemplo, y en la tráquea. Muy bien, entonces aquí tenemos unas imágenes histológicas de cada uno. El hialino se ve así en el microscopio, el elástico se ve así y el fibroso se ve así. Otros tejidos conectivos son el óseo. El óseo es tal vez como el tejido más rígido porque, como lo dice su palabra, lo que va a hacer es formar sales de calcio y fibras de colágeno. Y bueno, presenta varios tipos de células, los osteoblastos, encargados de sintetizar la matriz ósea y producir osteocitos. Los osteocitos son otro tipo de célula y los osteoclastos, que son los que van a remodelar el hueso. Entonces, por ejemplo, si algún hueso se quebró o algo así,
ellos son los que van ahí a trabajar. Tenemos funciones de almacenamiento de calcio y fósforo, proteger órganos blandos, forma la estructura del cuerpo y participa del movimiento, ¿verdad? O sea, está relacionado con el esqueleto óseo y alberga la médula ósea roja, que es donde se encuentran las células sanguíneas, ¿verdad? Los eritrocitos. Entonces, tenemos también el tejido sanguíneo, también es un tejido conectivo. Él busca el equilibrio del medio, es el que aporta nutrientes como oxígeno, elimina desechos como el dióxido de carbono, ayuda en la termorregulación, la osmorregulación y el equilibrio. Por eso es que cuando a alguien lo asustan o algo así, ¿verdad? Se pone como blanco y es porque el cuerpo está viendo a ver cómo hace para termorregular eso, ¿verdad? O lo contrario, cuando alguien se enrojece, ¿verdad? Ya sea por calor o por algo que le dijeron, entonces se vasodilatan las arterias, ¿verdad? Y entonces uno está aquí todo colorado en las mejillas. Está compuesto por plasma. El plasma tiene agua, sales minerales, iones y proteínas, los eritrocitos o glóbulos rojos, los leucocitos o glóbulos blancos y las plaquetas. Tenemos también el tejido muscular. El tejido muscular está formado por células llamadas fibras musculares o miocitos. Vean que ya terminamos con el tejido conectivo, ¿verdad? El tejido muscular es ya otro tipo de tejido. Y estos tienen filamentos de actina y miosina que se encargan de permitir el movimiento o la contracción y relajación de un músculo. Entonces, cuando usted hace mucho ejercicio, quiere decir de que estas actinas y miosinas están contraídas, ¿verdad? Y entonces el músculo está tenso. Y más bien cuando usted no hace es cuando, como la gente dice, ¿verdad? Todo está flojo, entonces hay que moverse para hacer ejercicio. Existen tres tipos de tejido muscular. El tejido muscular liso o visceral, porque se encuentran las vísceras, que también se le llama músculo involuntario, porque quiere decir de que tiene un movimiento que usted no está consciente que lo hace, y está formado por células alargadas, mononucleadas, o sea que solo tienen un núcleo, y no poseen estrías, por eso se llama liso. Él está controlado por el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Que está dentro de la parte del sistema periférico. Tiene contracciones lentas e involuntarias y, por ejemplo, está en el tubo digestivo y el sistema urinario. El tejido muscular esquelético o músculo voluntario es el que encuentra unido a los huesos con los tendones. Son células mucho más largas, son multinucleadas, o sea que pueden tener más de una célula, más de un núcleo, perdón. Y este sí tiene estrías. Está controlado por el sistema nervioso central y su contracción es rápida y voluntaria, ¿verdad? Entonces, usted se va a pinchar y usted quita rápido el músculo porque su reacción es rápida. Quita rápido el dedo, perdón. Tenemos también el tejido muscular cardíaco. El tejido muscular cardíaco, como lo dice su palabra, es quien conforma al miocardio, o sea, conforma al corazón. Recordemos que el corazón es un músculo. Y son células cortas, ramificadas, tienen estrías y tienen un solo núcleo, o sea, son mononucleadas. Están controladas por el sistema nervioso autónomo o periférico. Las contracciones de él son rápidas, ¿verdad? El pupún, ¿verdad? E involuntarias, ¿verdad? Usted no le está diciendo al corazón, pare, y el corazón no se puede parar, ¿verdad? Si el corazón se para o se detiene así de repente en los latidos, la persona fallece. Y, como dije anteriormente, forma parte del corazón. Entonces, aquí tenemos algunos tipos de tejido muscular. Entonces dijimos que el músculo liso, que así se ve, si lo tuviéramos que dibujar, ¿verdad? Y así se ve en el microscopio, se encuentra más que todo en los órganos internos o viscerales. Tenemos el músculo estriado, que son los que desarrollan los atletas, ¿verdad?
desarrollan ahí los tríceps, los bíceps, los cuádriceps, y así se ve en una imagen histológica y tenemos el músculo cardíaco, que es el que conforma el corazón, y así se ve en una imagen histológica. También tenemos al tejido nervioso. Entonces, el tejido nervioso es un tejido especializado, sensitivo, integrado y motor. Los nervios vienen a conducir los impulsos provenientes de los receptores sensoriales a la médula espinal y conducen luego esto hacia los músculos y las glándulas para generar ya sea un movimiento o alguna secreción. De esta forma se conduce a otros órganos del cuerpo. Entonces, recordemos que dentro del sistema nervioso está conformado por diferentes tipos de células. Tiene tanto a las neuronas, como están en esta imagen superior, como a otras que les llaman neuroglías, que son diferentes células, ¿verdad? Como los oligodendritos, los astrocitos, los microglías, ¿verdad? Hay varios que también van a conformar, y estos son más de la parte periférica. Las neuronas están en el cerebro, ¿verdad? En el sistema nervioso central. Las neuronas pueden ser unipolares, como estas. Esta es una pseudopolar porque viene aquí una ramificación para allá y para acá. Una bipolar, como estas, o multipolares. Recordemos que las neuronas tienen dendritas, que son estos cuerpos, ¿verdad? Que vienen a determinar si son uni, bi o multipolares. Y tienen un cuerpo, ¿verdad? O soma, con núcleo, una cola axónica, ¿verdad? Y está mielinizada. Entonces, ¿cómo funciona esto del sistema nervioso? Bueno, sucede de que pueden haber conexiones entre soma y dendritas o soma y axones, ¿verdad?